Michoacán, honestidad y trabajo. Ok, entonces ahora vamos a pasar con el siguiente tema que les voy a presentar el día de hoy, que es el de la inclusión financiera. Y este dato sale también del INEGI, en el que dice que aproximadamente 4 de cada 10 personas nunca han tenido acceso a por lo menos una cuenta bancaria. No sé si ustedes conozcan a una persona de ese tipo que nunca ha tenido ni siquiera una tarjeta de débito en ningún banco, que nunca se ha parado en un banco ni siquiera en su vida. Eso puede pasar por dos cosas, o porque le da miedo, porque no tiene confianza en las instituciones, o dos, porque esa institución no le tiene confianza a esa persona. Puede ocurrir de las dos formas. Pero imagínense, 4 de cada 10 personas nunca han tenido acceso a un servicio financiero en su vida. Y en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, con lo que sabemos que se mueve por dinero virtual, por dinero que no existe, el de estar fuera de ese mercado financiero te deja fuera de muchas oportunidades, tanto como de encontrar buenos precios tal vez en otros lados, comprando por internet, que si no tienes una cuenta bancaria muy difícilmente vas a poder acceder a comprar esas cosas por internet, o tener acceso a una tarjeta de crédito que te puede ayudar a sobrellevar algunas circunstancias que puedan ocurrirte o para darte esos gustitos que también quieres, ¿sí? Y la inclusión financiera se trata de eso, y las jornadas como esta forman parte también de ese fomento a la inclusión financiera. Porque la inclusión financiera no solamente se trata de darle acceso a las personas a esas cuentas de banco o a esos servicios financieros, sino también a la capacitación en términos financieros, a la capacitación de finanzas personales o finanzas para los emprendedores, como ya lo vimos. Porque sin esa capacitación, sin esos conocimientos, entonces, aunque exista el acceso a los servicios financieros, no van a ser utilizados de forma correcta, de forma efectiva, que esa también es parte de la inclusión financiera, que como lo dice aquí en la lámina, es el acceso y uso efectivo de los servicios financieros que se ajusten a nuestras necesidades. Es decir, una cuenta que tenga las características que necesite cada persona en específico, no que te vendan una cuenta que no necesitas, como después llega a suceder. Y esto incluye cuentas bancarias, opciones de ahorro, inversión, créditos y también seguros de vida o seguros financieros que también ofrecen algunas instituciones para proteger ahorro o inversiones o bienes muebles, como por ejemplo vehículos, o inmuebles como tu negocio o tu casa, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es una inversión? Ya también lo revisábamos en la charla anterior. Es asignar dinero a algo que puede ser un negocio, que puede ser alguna actividad, que puede ser algún banco, o que puede ser que compres acciones en alguna empresa, con la expectativa de obtener un beneficio en el futuro. Y es una forma de hacer crecer nuestro patrimonio y también de protegerlo. ¿Por qué? ¿Por qué protegerlo? Ustedes han escuchado el término de inflación, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por inflación? Alguien que me quiera comentar. Porque luego en las noticias sale que hubo una inflación del 5% el mes pasado, pero realmente, ¿qué representa eso? ¿Qué es la inflación? Así es. Es el aumento generalizado, es decir, de todos los precios en general, o bueno, digamos como un promedio, porque algunas cosas bajan y otras suben, pero en promedio hubo un aumento de todo un 5%. ¿Y eso qué consecuencias trae? Pues que el dinero que yo tengo guardado, si lo tengo guardado ahí en mi colchón, ya vale 5% menos. No significa que llegue Diosito y me quite ese 5%, no, sino que ya me alcanza para comprarme menos.
Y ustedes recuerden en su infancia cuánto costaban las cosas y cuánto cuestan ahorita. ¿Cuánto cuestan unas papas ahorita en el Oxxo? 60 pesos. Antes, si tú ibas, o bueno, cuando yo estaba chico, entre 2 y 5 pesos. Entonces, imagínense si alguien en ese entonces hubiera guardado su dinero, pero solamente lo hubiera tenido guardado, con lo que tiene guardado desde aquel entonces a ahorita, ¿cuánto le hubiera alcanzado para comprarse? Por eso es, por eso es importante invertir, porque la inversión nos da un rendimiento sobre nuestro dinero. Y si esa tasa de interés que tiene nuestra inversión es por lo menos equiparable o igual a lo que es la inflación, entonces ahí no ganamos, pero tampoco estamos perdiendo. Cosa que no sucede si nosotros tenemos nuestro dinero guardado en nuestra casa o en un colchón o si hacemos una tanda con los vecinos de ahí de la colonia. Porque ese dinero no está generándome rendimientos, solamente está ahí. Y si se queda ahí, con el paso del tiempo, poco a poco va a ir perdiendo ese valor que tiene. Y si nosotros tenemos una empresa, también podemos darnos cuenta de que las cosas nos cuestan más caras con el paso del tiempo, de que los productos que necesitamos comprar para después transformar o revender se van encareciendo también con el paso del tiempo. Y nosotros no podemos tampoco mantener siempre los mismos precios. También tenemos que ir aumentando esos precios. Eso es parte también de la inflación. Y esa inversión me puede a mí ayudar a que ese golpe del aumento de los precios se vea disminuido. Si yo consiguiera una inversión que tuviera un rendimiento mayor al de la inflación, ahí sí ya estaría ganando algo. Que sí hay, sí existen. Más adelante vamos a ver algunas opciones. Las inversiones, a diferencia del ahorro que puedes tener en un banco o que puedes tener ahí en tu casa, es que las inversiones normalmente tienen un plazo que se tiene que cumplir antes de que tú obtengas beneficios o antes de que te regresen el dinero que tú invertiste. Ese plazo puede ir desde un mes hasta incluso 10 o 15 años, dependiendo de cuánto tiempo tú elijas invertir. Pero durante ese mes o esos 10 o 15 años, ese dinero no lo puedes utilizar. Y como sabemos, la máxima de la vida, el que no arriesga no gana. Entonces es un riesgo tener invertido ese dinero durante tanto tiempo porque tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. Por eso, mientras mayor sea la cantidad y mientras más largo sea el plazo, normalmente tienes mayores rendimientos porque es un riesgo mayor, porque tienes más dinero comprometido que no puedes usar aunque tú quieras y es por más tiempo del que tú incluso podrías necesitar. Pero hay opciones en las que no necesitas invertir, porque a veces cuando pensamos en inversiones, nos imaginamos de repente como que estamos en Wall Street invirtiendo $1 millón y no necesitamos tener cantidades tan grandes de dinero para invertir. De hecho, eh, el gobierno nos da opción de comprar los CETES, que desde 100 pesos tú puedes empezar a invertir y te dan una tasa mayor a lo que es la inflación. Entonces, sí tienes una ganancia real desde 100 pesos. Desde 100 pesos tú puedes empezar a generar esas ganancias para ir aumentando tu patrimonio. En algunas otras instituciones bancarias también, o en algunas cajas de ahorro, como Caja Morelia Valladolid, que está por aquí, también ofrecen esos servicios de inversión, en los que muchas veces también depende de cuánta cantidad sea y por cuánto tiempo, pero te dan la opción de que no sean cantidades que a lo mejor tengas que ahorrar durante un año para poder invertir.
Si en nuestro presupuesto destinamos cierta cantidad o cierto porcentaje a el ahorro, de esa parte de ahorro podemos también tomar algo para invertir, porque el ahorro normalmente no genera ningún rendimiento. El ahorro es para ese fondo de emergencias, porque el ahorro siempre va a estar disponible, a diferencia de una inversión. Que una inversión no puedes utilizar ese dinero hasta que se venza ese plazo que contrataste. Esa es la principal diferencia. El ahorro sí es bueno. ¿Por qué? Porque en dado caso de que sea una necesidad o una emergencia, ahí está para poderlo tomar. Y una inversión es más para el futuro, para que nosotros después obtengamos una ganancia mayor, para que nuestro capital crezca, para que después también nosotros podamos volver a reinvertir, que eso es algo interesante también, que en las ganancias que nosotros tengamos de nuestra inversión podemos volver a reinvertirlas y generar más ganancias de esas ganancias que nosotros tenemos, que no se quede nada más ahí. ¿Cuántos de aquí tienen tarjeta de crédito? La mayoría. ¿Y si saben cómo funciona su tarjeta de crédito? ¿Sí? ¿Y antes de que la sacaron sabían cómo funcionaba su tarjeta de crédito? ¿O cuántos aprendieron a la mala cómo funcionaba su tarjeta de crédito? Las tarjetas de crédito son muy buenas opciones para sacarnos de varios apuros cuando nosotros tengamos, ¿sí? No se trata tampoco de ir a comprar la despensa con la tarjeta de crédito cada vez que puedas, pero también es importante darnos cuenta de que ese dinero no es de nosotros, porque no es lo mismo una tarjeta de débito en el que tenemos dinero que sí es de nosotros, que una tarjeta de crédito que es dinero que nos presta el banco. ¿Saben cuántas personas piensan que una tarjeta de crédito es dinero que literalmente les regala el banco? Actualmente se hizo un estudio en Estados Unidos, no tengo datos de México, pero en Estados Unidos aproximadamente el 45% de las personas piensa que el dinero de una tarjeta de crédito es dinero que les regala el banco por su bonita cara. Entonces hay mucha ignorancia financiera en la juventud porque pues apenas van ingresando al mundo de las tarjetas de crédito. Y actualmente hay muchas instituciones que son buenas porque te ayudan a generar un historial crediticio y que no tienen tantas restricciones para ofrecerte una tarjeta de crédito, pero por lo mismo, al no tener tantas restricciones, se las dan a casi todo el mundo y no las saben utilizar. Y después se endeudan y ya no saben cómo pagar. O generan una tarjeta de crédito y no conocen los términos que se utilizan y no saben qué es una fecha de corte o qué es una fecha de pago o la diferencia entre el pago mínimo y el pago para no generar intereses. Normalmente las tarjetas de crédito las conocemos porque son de plástico, pero actualmente ya también algunos bancos ofrecen tarjetas virtuales que se generan por medio de la aplicación, que es un número que pues a veces incluso hasta va cambiando a lo largo del tiempo para que no te la puedan clonar y que tú puedes utilizar para hacer compras por internet, para que sea más seguro. Las tarjetas están emitidas por un banco o una institución especializada a nombre de una persona y esa persona es el titular. Y aunque esa persona se la preste a alguien más, la persona que tiene que pagar obviamente es la persona a la que está la tarjeta de crédito. Y puede ser utilizado para efectuar compras o incluso también se pueden diferir pagos, como comprando cosas a meses sin intereses en algunos establecimientos que cuenten con esas promociones. Y cuidado también con los meses sin intereses porque luego sucede, como estábamos platicando, que se nos hace muy poquito, así de que, ay, pues lo pago 100 pesos al mes y me compro otra cosa de 200 pesos al mes y luego otra cosa de 300 al mes y ya llega a la mensualidad de 5,000 pesos y digo, ¿y de dónde salieron esos 5,000 pesos? Pues de todas las compras a meses sin intereses que hiciste y que fuiste de poquito en poquito haciendo tu cuentota de 5,000 pesos al mes. Que eso también sucede, también me pasó a mí la primera vez que saqué mi tarjeta de crédito
ay, pues la saco a meses para no pagar tanto. Y pues sí, no pagaba tanto, pero pagué un buen de, de meses para pagar cosas que yo incluso tenía el dinero para pagar de contado, pero bueno, pensé que se me iba a ser más sencillo pagar a meses sin intereses y no hice la cuenta de cuánto iba a pagar. Y ya terminé pagando más de lo que ganaba varios meses. Entonces, cuidado también con eso. Por eso es importante el presupuesto. Su utilización genera intereses, pero no siempre genera intereses. Si la sabes utilizar bien, puedes pagar cosas incluso a meses sin intereses, como dice su nombre, sin intereses, pero incluso de contado sin generar intereses, si la sabes utilizar bien. Aquí la mayoría también de las tarjetas de crédito te cobran alguna comisión, como puede ser alguna anualidad o como puede ser manejo de cuenta o que la tengas que utilizar tantas veces al mes para que no te cobren alguna comisión. Eso ya depende también de cada banco y se integra también en el CAT, que es el costo anual total de las tarjetas de crédito, que deberían saber cuánto es su tarjeta de crédito, porque ¿cuántos leyeron el contrato que firmaron de su tarjeta de crédito? ¿Cuántos saben el interés, el costo anual total que tiene su tarjeta de crédito? Probablemente incluso haya CATs de más del 100%, o sea que termines pagando el doble de lo que realmente deberías si te atrasas, pero no lo leemos. Tienen un límite que es determinado por el banco, es decir, una tarjeta de crédito tiene cierta cantidad de dinero que tú puedes utilizar y una vez que tú termines de utilizar ese límite, entonces ya se te acabó como es el crédito que tienes. Y una vez que tú vayas pagando en mensualidades o que vayas pagando en tu fecha de pago, ese crédito se va regenerando para que tú lo puedas volver a utilizar. Eso también a veces es medio confuso para las personas que nunca la han utilizado porque piensan que cada mes, si tienen un límite de 20,000 pesos, cada mes les depositan 20,000 pesos en la tarjeta y los pueden volver a usar. No, hasta que tú no pagues lo que te prestaron en el periodo anterior, se van regenerando ese límite. Por ejemplo, si de esos 10,000 pesos, 20,000 pesos yo gasté 10,000, hasta que yo no pague esos 10,000, no puedo utilizar los 20,000 completos. ¿Sí? Solamente puedo utilizar los que quedan y así se va restando cada compra que haga y hasta que vaya pagando cada mes, ya sea si es por meses sin intereses, pues va siendo la mensualidad que va marcando ahí, o si la compré así de contado, pues hasta que no pague en mi fecha de pago completo, se va regenerando. Y pueden, como comentábamos, ya operar de manera física y digital al mismo tiempo. Tú puedes tener tu tarjeta de crédito en tu cartera, pero también puedes tener una tarjeta digital en tu celular que puedes generar o que puedes bloquear o que puedes borrar para que no te la clonen y tengas una experiencia más tranquila de compra por internet, que muchas clones de tarjetas salen de ahí, de las compras por internet, normalmente en páginas fraudulentas. Y bueno, este es un esquema básico de cómo funciona una tarjeta de crédito. Cuando nosotros sacamos nuestra tarjeta de crédito, el banco normalmente nos da dos fechas, una fecha de corte y una fecha límite de pago. La fecha de corte casi siempre es el mismo día cada mes. En algunos bancos lo mueven si cae en fin de semana, igual la fecha de pago, pero siempre van a ser las mismas cada mes. La fecha de corte, cuando termina una, empieza la otra, es decir, la que está de este lado es la misma fecha del mes anterior que la fecha de corte de allá. Supongamos que es el 22 de octubre y aquel es el 22 de noviembre. Durante ese periodo, tú puedes hacer compras, que aquí marqué con los carritos. Supongamos que durante ese mes tú compraste tres cosas.
Esas tres cosas se van restando de tu límite de crédito y al momento de tu fecha de corte se hace la suma total de lo que gastaste en esas tres cosas. Y eso que gastaste en esas cosas que compraste, tienes aproximadamente entre 15 y 20 días, dependiendo del banco, para pagar, es decir, la fecha límite de pago. Si tú pagas dentro de ese periodo de pago, entonces no estás pagando intereses. Si tú pagas después de ese periodo de pago, entonces tú ya estás generando intereses de esas compras. Pero además, como les comentaba al principio, hay dos tipos de pago. Está el pago mínimo y el pago para no generar intereses. El pago mínimo, como dice su nombre, es lo mínimo que le tienes que pagar al banco para que no te esté llamando a cobrarte. Pero con ese pago mínimo, tú sí estás generando intereses que se van a cobrar en el siguiente periodo de pago, porque no estás pagando todo completo lo que tú utilizaste, solamente es como para que decirle al banco, sí te voy a pagar, pero tarde o temprano te voy a pagar, para decirle que sí, pero no decirle cuándo. Y el pago para no generar intereses, ese sí es la suma total de las compras que hiciste en tu periodo de compras. Y si sacaste algo a meses sin intereses en meses anteriores, pues ahí se va sumando la mensualidad también de esos meses sin intereses. Y eso es lo que siempre tendrían que pagar. El pago mínimo deberían hacer de cuenta que no existe, a menos que realmente no tengan con qué pagar. Pero ese sí deberían hacer de cuenta que no existe. Porque si solamente van pagando el pago mínimo cada mes que les toca pagar, están pagando más intereses que el capital de lo que compraron. Y en el pago para no generar intereses, como dice su nombre, pues ahí sí no generan ningún interés. Estás pagando tal cual lo que compraste. Si en esas tres compras me gasté los 10,000 pesos, mi pago para no generar intereses va a ser de 10,000 pesos, los pago y ya. No tengo problemas con el banco, no tengo problemas con nadie. ¿Sí? Porque esos conceptos no nos los explican normalmente en el banco, no nos dicen qué es el pago mínimo o el pago para no generar intereses, porque ya dan por hecho que nosotros lo sabemos o que los deberíamos de saber, porque por eso estamos solicitando una tarjeta de crédito. ¿Ustedes los conocían antes de que sacaran sus tarjetas de crédito? ¿O cómo pensaban que era una tarjeta de crédito? Ok. Sí, Pero lo que yo hice es pagar toda la deuda. Pero de todos modos, el siguiente mes me siguió llegando el interés. Y yo fui a reclamar al banco, le dije, oye, pero si yo te pagué todo lo que yo debía de la tarjeta, ¿por qué me sigues cobrando el siguiente mes? Entonces el banco me decía, no, es que independientemente usted tiene que pagar el interés de la tarjeta que se manejó desde el principio. Yo, ok, pues tuve que pagar 800 pesos por intereses que supone generar la tarjeta, aunque ya la había pagado todo. sí, también así sucede. Incluso puede pasar también que no se pague como tal ese adelantado que tú estás dando, sino que se quede como saldo a favor en tu tarjeta y que cada mes se va tomando ese saldo a favor para ir pagando la mensualidad cuando corresponde. Y eso también puede ir generando intereses. A menos de que tú le hables al banco y le digas, oye, quiero liquidar toda la tarjeta de crédito, en algunos bancos sí te dicen, ah, bueno, te la vamos a desbloquear para que ya la pagues. Pero si no lo haces, se queda como un saldo a favor, que si compras otra cosa,
se toma ese saldo a favor, que es como, digamos, una extensión temporal, por así decirlo, de tu límite de crédito, para que puedas comprar más cosas si no te alcanza tu crédito en ese momento. Y si no lo usas, se va tomando ese saldo a favor para saldar las deudas que se habían generando mes con mes. Pero si tú no te fijas y eso que vas depositando no te alcanza para pagarla toda completa, entonces sí se van generando intereses. Y sí, en algunos bancos hasta que tú no les llamas y les dices, oye, pero quiero liquidarla, entonces no la liquidan. Se queda ahí guardado el dinero como esperando a que se pague mes con mes. Que también aquí em, pagar antes de cuando te toca, o sea, suponiendo que pago antes de que sea mi fecha de corte, eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque después yo me puedo quedar con la idea de que ya pagué y como todavía no se generaba en el corte cuánto era lo que tenía que pagar en total, puede ser que haya depositado menos y que se quede ahí algo chiquito porque hasta un centavo te puede ir generando intereses que después ya no puedes pagar. Entonces hay que tener cuidado y preferentemente pagar solamente dentro de tu periodo de pago. Y eso también nos beneficia porque si nosotros pagamos dentro de ese periodo de pago, va mejorando nuestro historial crediticio. Y también adelantar los pagos no está mal, pero tampoco está tan bien para nuestro historial crediticio. Porque si nosotros pagamos de antes, también nos baja un poco nuestro historial crediticio porque estamos pidiendo prestado, en teoría, dinero que no necesitamos. Y eso no le conviene al banco. Entonces, si sacan algo a meses sin intereses, preferiblemente paguen cada vez que les toca. Aunque ya tengan dinero para liquidarlo, preferentemente paguen mes con mes, aunque sea más tardado, pero para que no tengan después esa bajada en su score en el buro. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere comentar algo? Sí, exactamente. Y otra cosa nada más. Realmente me encantó mucho tu asesoría. Gracias. A mí me encantaría que este tipo de jornadas también se aplicaran a las escuelas desde el nivel preparatorio para que los niños, los jóvenes que van empezando, pues empiecen con un futuro de esta manera. Uno como madre pues les va generando pues la inquietud y el interés, pero no como ustedes que ya vienen con esta feel de que les ayuden a la educación financiera para que ellos mismos vayan forjando su buro de crédito, su historial y todo eso, y así mismo pueden ir aplicando poco a poco todas esas opciones, que a lo mejor ahorita dices tú, uno como adulto dice, ching, pues ya lo hice, mi modo, ya voy a aprender, pero es mejor empezar desde más jóvenes para que ellos vayan emprendiendo y ya no les cueste tanto trabajo como a nosotros nos costó aprender, a veces hasta la mala, pero aprendimos. ¿Sí? Sí, claro que sí. De hecho, ayer estuvimos precisamente en la Universidad Michoacana, en el campus de Lázaro Cárdenas, hablando también de estos temas. Y mañana también vamos a estar en Morelia, en la UTM y en el ICADMI, en la sede de allá de Morelia, también para compartir estos temas. Entonces es algo que poco a poco sí se va también compartiendo con las personas que están en edad de estudio para que precisamente ellos, antes de que vivan esas experiencias con las que aprendimos nosotros a la mala, también ellos no tengan que pasar por esas malas experiencias y endeudarse para aprender. Y nada más también para complementar lo que comentaba la compañera de atrás, sí, en las tarjetas de crédito también está la posibilidad de que saques dinero en efectivo en un cajero, pero no les recomiendo que lo hagan nunca, porque ahí terminas pagando el doble de lo que sacaste en puros intereses o en puras comisiones. ¿Sí? A menos de que igual sea algo que realmente no tengas otra forma de conseguirlo, sí, pero si no, preferiblemente no. Bueno, yo tengo una pregunta que siempre he tenido duda.
Cuando yo tengo tarjeta de crédito, pero siempre me espero hasta el último día. Ujú. No sé si eso también genera interés, porque luego a veces me dice interés tardío o algo así. Ahí lo que puede suceder es que si se espera al último día, a veces en algunos bancos tarda en registrarse la operación 1 o 2 días. Entonces, aunque se pague en ese día, para el banco es como si hubiera pagado 1 o 2 días después. Entonces, por eso se cobra el interés. Aunque pague allí mismo en el cajero. También, sí. Entonces, preferiblemente pagar unos 3 días antes de la fecha límite de pago para tener también como ese colchoncito para evitar también que puedan suceder esas cosas que pues es culpa del banco, pero que al final nosotros no podemos controlar. Sí. Y otra cosa también que se me olvidó mencionar es que el día de la fecha de corte todavía cuenta como dentro del periodo de compras. Es decir, si hoy fuera mi día de corte y yo hoy utilizo mi tarjeta de crédito, lo que compre hoy lo tengo que pagar antes de mi siguiente fecha de pago, porque a veces está la confusión de que como compré hoy y hoy es mi fecha de corte, pues ya me toca hasta el siguiente mes y no. Todavía lo que compre el día de la fecha de corte entra para este mes. ¿Ok? Pero si lo compro mañana, o sea, un día después de mi fecha de corte, ahí sí ya tengo casi 50 días en algunos casos para poderlo pagar. Entonces, por eso es bueno también tener en la mente cuándo es la fecha de corte o de fecha de pago de nuestras tarjetas para poder utilizarlas más con más holgura y no tener que pagar luego, luego. ¿Alguien más? Ok. Pues muchas gracias. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, aquí yo regreso los micrófonos con nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, el licenciado Alejandro. Más fuerte ese aplauso. Gracias por toda esta información tan importante, tan valiosa para nuestra vida financiera, ¿verdad? Tenemos que saber todo esto, lo que representa utilizar todos estos sistemas de crédito. Michoacán, honestidad y trabajo.